veíamos que había una demanda de parte de Dios de ser santos como Él es santo. Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿por qué la reacción de Pedro inmediatamente después de esa demanda es darles una explicación a ellos de lo que significa la santidad? Y mirando el contexto de los versos que me toca explicar ahora, está justamente, ¿no?, la demanda del Señor, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, Pedro después de que les explica, le dice, ustedes si han llegado a entender, si han llegado a comprender, tienen que comportarse con una respuesta obediente a Dios. Y esa obediencia a Dios va a hacer que renuncien a muchas cosas que antes era por ignorancia. Por lo tanto, dice, sean santos porque Él es santo. Si dicen que Él es Padre, ¿no? Dice el verso 17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, o sea, según como cada uno actúa, se conduce, se comporta, se juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué dice durante el tiempo de vuestra peregrinación? Porque nosotros entendemos y comprendemos que aquí en esta vida no es nuestro lugar definitivo, sino que es un lugar donde estamos viviendo en este cuerpo la vida limitada que Dios permita que tengamos, sea 80, sea 70, sea 60. La hermana Belma, que nos está visitando en estos días en casa, me decía que se le complica cada vez más venir porque su mamá ahora en enero cumple 100 años y todavía se levanta y quiere salir a la calle. El tiempo de vida lo da el Señor, ¿no? Entonces, pero según las mismas regulaciones que tiene la Escritura, dice que el Señor que a los más robustos, a los más fuertes, a los más seguros, muchas veces es 80. ¿Por qué? Porque la forma como estamos maltratando el mundo y el tipo de alimentación que estamos teniendo, cada vez destruimos nuestro cuerpo con lo mismo que comemos. Pero hay algunos que por la gracia y la misericordia del Señor pues viven muchos años. Entonces el Señor dice, si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, se los vuelvo a repetir, subráyenlo, dice por consiguiente, vivan, condúzcanse, compórtense, dice el verso 17, con temor y temblor, durante el tiempo que están aquí en la tierra. Entonces yo digo, ¿por qué el verso 18 dice? Miren esto, lean junto conmigo, pónganle atención. Sabiendo, o sea, hay un conocimiento previo para que tú te exijas a esa santidad, porque cualquiera de nosotros puede decir, ser santo no es fácil, ¿o es fácil? ¿Vivir una vida de santidad es fácil? Muy bien, somos honestos, esta mañana estamos aquí. Queremos que Dios nos bendiga con su palabra, con su verdad, el mayor regalo que Él nos ha dado, esta salvación tan preciosa. Pero dice, sabiendo, o sea, yo no les pido que sean santos así porque sí. Dios los ha tomado, los ha rescatado, porque ustedes fueron, dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Entonces le dice, ustedes, yo no les pido, dice Pedro, que vivan una vida apartada, separada de cómo vive el mundo, de cómo se comporten y cómo se conduzcan, y no como los que no conocen a Dios, sino como los que conocen a Dios, porque ustedes tienen un conocimiento de lo que es la verdad. ¿Y cuál era ese conocimiento? La palabra redimido. ¿Qué significa redimido? ¿Ah?
Dígalo, dígalo, hermano, pastor, lo dijo. Sí, redimido es volver a comprar. Redimido es rescatado, es liberado, ¿verdad? En una segunda oportunidad. En una segunda oportunidad. O sea, ustedes han sido rescatados, si es que es una palabra más común a nuestro oído, pero recuerden, la palabra en el original redimido significa rescatado, vuelto a comprar. ¿Por qué? Porque está hablando a gente que en un mercado, en las plazas principales, ponían en fila esclavos. Y quienes querían a esos que estaban esclavos los volvían a comprar para llevárselos. Entonces decía, yo redimo ese esclavo por 100 denarios. Y se lo llevaba. Por eso se dice, ustedes fueron redimidos. Ustedes fueron vueltos a comprar cuando cayeron en esclavitud. ¿En qué esclavitud estábamos nosotros? En la esclavitud del pecado. La mente que Pedro está usando es la misma mente, ¿verdad?, judía, que le habla a un pueblo que había sido rescatado años atrás de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. Y les hace recordar que cuando Dios los saca de Egipto, no los saca ya para que vivan como a ellos les dé la gana. Porque Dios lo llama a Abraham de Ur de los Caldeos para que posea la tierra prometida y le dice, construye acá, vive aquí y todo. Pero después, cuando baja a Egipto, porque hubo hambruna, y se queda a vivir en Egipto, y los egipcios los esclavizan a los hebreos, Dios cuando los saca, ¿qué le dice a Faraón? ¿Deja ir a mi pueblo para que haga lo que quiera o para qué le dice que deje ir a su pueblo? ¡Ah, muy bien! Deja ir a mi pueblo para que me adore y me sirva. Entonces, el pueblo de Israel estaba clarísimo que en este proceso de ser redimido, de ser vuelto a comprar por Dios, había ahí un propósito, ¿verdad? Una demanda de parte de Dios de rescate, pero esta vez con un propósito. Dios, ¿para qué nos hizo, hermanos? ¿Para qué nos creó Dios? Muy bien, Guadalupe, para la gloria y la honra de su nombre. ¿Qué hicimos? ¿Lo honramos y le glorificamos? Pecamos. Y cuando pecamos, nos hemos ido detrás de nuestros propios deseos. Entonces, cuando Dios los rescata de Egipto, ¿qué les dice? Deja ir a mi pueblo para que me adore y me alabe, para que recuerde que yo soy su Dios y que yo los creé, ¿verdad?, para la gloria y la alabanza de mi nombre. Para gloria mía yo los creé. Así es que salgan para adorarme a mí. ¿Salieron y le adoraron a Dios o se fueron tras dioses paganos? Ustedes saben la historia mejor que yo. La pregunta es, hermanos, la pregunta ahora es, ¿nosotros estamos mejor que el pueblo judío como iglesia? ¿O resulta que como iglesia estamos terminando en lo mismo que terminó el pueblo judío? Siendo fieles al mundo y no a Dios. No queriendo dejar el mundo porque todavía hay muchas cosas que de ahí nos atraen y nos gustan. Y Dios tiene algún lugar en nuestra vida, pero no necesariamente el primero. Ni es el centro y el motivo de nuestra adoración. Esa es una pregunta muy válida que debemos contestarnos ahora, ¿no? El propósito de la salvación del Señor. Por eso el mensaje, el tema de la clase de esta mañana es el costo de la salvación. Cuando el Señor le dice por medio de Pedro a ese pueblo que está en la dispersión, a ese pueblo que está en la persecución, sean santos, y sean santos les está diciendo, sean ustedes separados, sean ustedes apartados para Dios.
Le está diciendo justamente por eso, porque el pueblo judío había fracasado en eso. Dios los había sacado de Egipto, Dios los había hecho una nación santa, un real sacerdocio, y a las finales ellos habían terminado con una religión y siendo tan paganos como cualquiera. Y ese es el peligro inminente que tiene la iglesia también ahora. Dice Pedro claramente, sabiendo esto, que fuisteis redimidos, que fuisteis vueltos a comprar, que Dios invirtió esta vez todo, ¿para qué cosa? Para que ya no vivan como vivían, porque dice, sabiendo que no fuisteis redimidos, o sea, no han sido vueltos a comprar, ¿verdad? De vuestra vana manera de vivir, ya no esclavos, ya no en una plaza. Ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, ustedes han sido vueltos a comprar de manera que ya no vivan como vivían según sus costumbres. Esto es bien fuerte, hermanos, porque dice, han sido redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas. O sea, esta vez el rescate es más profundo, va más a la yugular de cada uno de ustedes. Yo ya no los estoy comprando de una plaza o de una feria de esclavos de un mercado. Ustedes han sido rescatados de ese estilo de vida que están teniendo conforme sus costumbres y sus tradiciones. ¿Por qué les está diciendo esto Pedro? Porque les está hablando a judíos que creían que eran un pueblo, una nación santa, pero que ni de santo tenían nada, ni honraban ni obedecían a Dios, porque a la larga solo eran apariencia. Se vestían largamente, asistían al templo, hacían sus lecturas sabáticas, pero eran egoístas, crucificaron a Cristo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿La misma que de cualquier primo, cualquier tío? ¿Las mismas costumbres? Dice que Dios nos ha sacado de esas costumbres para que vivamos de una manera santa y piadosa como hijos de Dios, como sal y luz. Necesitamos entender eso, hermanos. Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el mejor regalo. Yo sé que todos estamos al pendiente de los regalos para los niños, para los sobrinos, para el intercambio en el trabajo. Pero ¿te has puesto a pensar en que el mejor regalo tú ya lo tienes? ¿Pero lo consideras el mejor? Porque hemos sido salvados no porque lo merezcamos. Hemos sido salvados por pura gracia. Dice, no con cosas perecederas. No con cosas perecederas. Y está considerando dentro de esas cosas perecederas las que supuestamente tienen más valor, el oro y la plata, las que menos se corrompe. Todos los demás, no paja o jarasca, ni los considera. Pero le dice, aún el oro y la plata, lo que pueda ser más valioso, más significativo, más sustancial, no se compara al precio que Dios le puso a tu rescate. No se compara a lo que yo pagué por ti. Mira, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que ni tú te valoras como yo te he valorado. Ni tú te valoras como yo te he valorado. Porque ciertamente, hermanos, nosotros podemos sopesarnos, estimarnos y valorarnos, ¿no? ¿Y qué podemos? Póngale usted el target que quiera, o sea, la estatura que quiera. A Pablo, cuando le preguntaban a él, pero Pablo, ¿tú tienes de qué gloriarte en la carne? Y él los miraba y le decía, ¿tú crees que tienes algo que gloriarte? Yo más, decía él. A ver, ¿dónde estudiaste tú? Yo te voy a decir quién fue mi maestro. ¿Qué religión tienes tú? Yo te voy a decir cuál fue la mía. ¿Cómo eres tú respecto a la ley? Yo te voy a decir en cuanto a la ley yo cómo era. Pero todo eso, dice él, es basura. Porque yo quiero conocer a Cristo y lo que Él ha hecho por mí y los motivos que Él ha tenido para ser tan bueno conmigo. Porque yo no era digno de todo lo que Él hizo por mí. Porque no concibo
que como yo a sus ojos puedo haber sido de tanta estima de no escatimar a su hijo para darlo por mí. Hermano, ahora a nosotros un perro nos importa más que un ser humano. Y Dios no escatimó a su hijo. ¿Te das cuenta cómo nos valora Él? A veces ni nosotros nos valoramos así. Pero Él dice, sabiendo esto, que Él nos ha rescatado no con cosas perecibles, no con cosas que se desgastan, no con cosas que se deterioran, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. ¿Qué se necesitaba en la Pascua, hermanos? Un cordero para que donde estuviera la marca de la sangre, la muerte no hiciera mella de ellos. Por eso Pedro está citando todo el proceso de liberación que el Señor hizo en la Pascua del pueblo judío y les está diciendo, ustedes tienen que entender bien esto. Si Dios les está pidiendo que sean santos, que se aparten de esa manera vana de vivir, que no vivan conforme a sus tradiciones, que no vivan conforme a sus padres les enseñaron, sino que ahora sean santos porque el que los ha llamado es santo, es porque Él ha hecho algo que nadie ha hecho por ustedes. Es porque Él no ha escatimado, Él los ha vuelto a comprar. Miren, estuve escuchando ayer a una doctora, predicadora, ella vive en España, es puertorriqueña, por cierto. Y ella decía algo, a Dios le costó más redimirnos que crearnos. Porque dijo, hagamos al hombre, y lo hizo. Todos los elementos, todo era suyo. Él tenía el poder en la palabra para hacerlo. Pero cuando quiso rescatarnos después de la caída, le costó a su hijo. Entonces le costó más redimirnos que crearnos. Entonces los que somos redimidos por su sangre, dice, por eso es que le digo, hermanos, póngale atención a ese pasaje que dice, sabiendo esto, que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, de esa vida tan vacía, sin propósito, sin significado. Hermano, hoy gente que es famosa, que tiene dinero y que tiene tanta cosa, tú no entiendes por qué se pega un tiro, se suicida, se divorcia de nuevo. No, tú no entiendes, porque tienen un gran vacío, su vida es vana, eso dice la Escritura. Son cosas perecederas, son felicidades efímeras. Pero Dios dice que nos ha separado y que nos exige que seamos para Él, porque por eso dice, sed santos porque yo soy santo, los he sacado de un estilo de vida y de una manera de vida, porque yo los he comprado, porque para mí han sido de valor y de estima. Los he comprado con la preciosa sangre de mi Hijo Jesucristo, porque Él dice, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa como de un cordero, el verso 19, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo. Así que rescatados, comprados, libertados por algo de un incalculable valor, impagable, no de cosas perecibles, sino con algo eterno, de una manera de vivir sin propósito, sin significado, por pura gracia, hermanos, por pura gracia. ¿Qué dice Romanos 3:24? Israel, léelo, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gratuitamente, hermanos, justificados delante de Dios, teniendo acceso, pagó el costo total de nuestra salvación. El costo total, fuimos creados para Dios, realmente fuimos creados para una interrelación con Él, para adorarlo, para alabarlo. Eso
nunca ha habido en nuestro corazón mientras estamos en esta carne, pero gracias a la obra de Jesucristo, gracias a Él perdonarnos, limpiarnos y justificarnos, podemos tener acceso delante del trono de la gracia, pagando un precio incalculable. No puede haber cristiano que diga yo tengo una baja autoestima. Por el amor de Dios, no ha entendido la salvación. No la ha entendido. Tú has sido comprado a precio de sangre del Hijo de Dios. Si eres de alta estima y de valor a los ojos de Dios, ¿cómo puedes tú desvalorizarte o sentirte menos? ¿No has entendido? ¿No? Si eso, hermano, nos hace confiados y seguros. Lo único que nosotros necesitamos es estar seguros de que somos hijos de Dios y que la presencia de Dios esté en nosotros. Después todo lo demás cae ante su presencia. No necesitas tarjetazos, porque si la gracia de Dios está contigo, tú le caes bien hasta a tu enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. De verdad que sí. Si la gracia de Dios está a tu favor, se te abre todas las puertas. La gente te dice, yo no sé, pero ya está bien, le hago el favor, pase usted. Es que tienes ese valor, ese cariz que solo lo produce Dios en sus hijos. Aleluya. Dice, ahora tenemos que nosotros tener esa claridad, amén, que antes estábamos esclavos del pecado, de la rutina, de las cosas de este mundo, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido libertados para Dios. ¿Qué dice Juan 8:36? Steven, léelo por favor, Steven Rodríguez, porque tenemos 3 Steven en esta mañana. Juan capítulo 8, verso 36. ¿No trajo sus lentes, Steve? Su amada esposa. Ah, ya, ahí encontró en el celular. Ahí le ayuda a Liz. Amén. Así que si Cristo nos ha libertado, hermanos, ¿podrá haber algo que nos aflija en estos días festivos? Y en ningún día, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, Dios nos trae una reflexión en este domingo de Navidad, haciéndonos recordar que ya tenemos el mejor regalo. Que no va a haber regalo que veamos a otro que nos haga sentir mal a nosotros. Porque a veces estás de lo más feliz con lo que te dieron y de pronto ves que a la otra persona le regalaron algo parecido y tú lo ves más bonito y se te fue el gozo. Ya no te parece tan bueno el regalo. ¿No? O te regalaron un pequeño perfume y de pronto dices, ay no, pero yo quería Chanel 5, no, yo quería de Cacharel, yo quería L'Alcome. Oígame. Puede haber algo después de haber recibido una salvación tan grande, un regalo tan grande, que nos pueda quitar el gozo de ser agradecidos con Dios. Después de haber valer tanto, ¿podrá alguien que te haga sentir mal? A mí no sé a ti, pero a mí. Después de ser hija de Dios, todo cae delante del Señor. Así que fuimos rescatados, hermanos. Somos libres de esa manera de vivir que nos atrapaba en un sistema mundano de corrupción, ¿verdad? De una lucha por la supervivencia, por la competencia, viviendo por la inercia, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer aquello, sin vivir de la manera en que Dios deseaba. Tienes que aprender a vivir la vida como la viviría Jesús. Tienes que aprender a tomar las fiestas como las tomaría Él.
A él le gusta la Pascua. No digan, ay, entonces yo no voy a hacer el pavo. No, 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 no. Por favor. ¿A Jesús le gusta la Pascua o no? Le dijo, anda, búscame la mesa, acomódamela y el cabrito y todo lo demás. Ya que la mesa hay que ponerla, pero siéntate con todos los que se sentó Jesús. Así que si hay un Judas en tu mesa, extiéndele el pan. Bésalo, como lo hizo Cristo. Si hay alguien, hay un Pedro que te va a negar, ámalo igual. Si hay por ahí dos hermanos que están peleando quién va a la derecha y a la izquierda y están viendo posiciones, cargos, ubicación, está en la mesa. En la mesa de la Navidad, donde Jesús dice, he anhelado comer esta cena con vosotros. Y donde nadie pudo discernir cuando dijo, uno me va a entregar, ellos dijeron yo, porque no se diferenciaban. Que Dios nos ayude, hermanos, a saber que hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios, a vivir para Él, a quitar necesitamos, hermanos, ser rescatados por Dios cada momento de este mundo, de las cosas que están en el mundo y de la presión que el mundo lleva, ¿verdad? Que solamente tiene un letrero de muerte y de juicio. Las cosas de Dios tienen la eternidad con Dios. Dice que ahora libertados, ahora pueden entender Romanos 12:1. A ver, léame Romanos 12:1, Benjamín. Amén, ahora sí encaja. Sabiendo esto, que no han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir en el mundo, con las cosas que están en el mundo, la razón de que cada uno de nosotros ya no se torna en esta vida los afanes físicos o terrenales, sino nuestra vida natural, nuestra vida en Dios es este culto racional de alabarlo, de honrarlo, de glorificarle, de que Él tenga el primer lugar en nuestra vida, de que si estoy haciendo las cosas como le agradan al Padre, todo está bien. Todo está bien. Así que dice, ahora, es en la mente, renueva, haz las cosas que le agradan a Dios. Vive una vida transformada por Dios. Y eso mismo ya lo habíamos visto cuando vimos Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 14 y 15, ¿verdad? Ronald, por favor, lee ahí mismo en el capítulo 1 de Primera de Pedro, para recordar nada más, en el mismo capítulo 1, los versos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces la conducta normal, natural que Dios espera de nosotros es la santidad. Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. Porque si no hay en nosotros ese deseo, ese anhelo, si uno piensa que la santidad es que yo voy a estar con una aureola en algún lugar y alguien me va a poner una velita, eso déjalo para otras religiones. La santidad acá en Dios es cómo te comportas, cómo te conduces, cómo tratas a los demás, cómo perdonas a tus enemigos. Hermanos, cómo saludas al que no lo hace, cómo compartes con el que no comparte contigo. ¿Cuántas veces le dices, te ayudo a quien todo el tiempo te anda tratando mal? Porque si tratas bien a quienes te tratan bien, ¿qué mérito tienes? Tenemos que reflexionar en nuestra fe y esa es la libertad a la que hemos sido llamados, ¿verdad? La redención es la libertad de que ya no nos ata ni nos limita
las emociones ni los sentimientos que están en nuestra carne, sino que ahora en la libertad que tengo en Cristo Jesús, lo pongo en el altar del Señor, todas aquellas cosas que me limitaban, todas aquellas cosas que me frustraban. Ya no soy esclavo del pecado para rebelarme contra Dios, sino más bien, ahora soy libre para obedecer a Dios. Soy libre para ponerme a la disposición de Dios. Por favor, veamos Romanos capítulo 6, versos del 18 al 22. Alicia, léelo por favor. Romanos capítulo 6, del 18 al 22. Esa sangre preciosa, hermano, tiene que fluir. Amén. Tiene que fluir. Amén. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana y de debilidad, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿por qué fruto tenéis aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué el fin de ellos es de muerte? Porque el fin de ellos es de muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. No, miren, la pregunta que hace tan sutilmente Pablo dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? O sea, de tu cultura, de tu conocimiento, de tu dinero, de tu talentos. ¿Qué fruto teníais? Dice, más bien ahora te avergüenzas de eso, pero ahora dice, habiendo sido libertado del pecado, o sea, despojado de tu egoísmo, eres hecho un siervo de Dios, lo obedeces a Él y tienes por fruto el saber que estás en el mundo, pero no eres del mundo. Dice, tu santificación. ¿Qué es nuestra santificación? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como resultado tenemos la vida eterna, hermanos. Por eso dice que no fuimos rescatados con cosas perecederas, con cosas que perecen. Así, y pone el estándar más alto de aquella época. Dice, así sea oro, plata. No fuiste rescatados por eso. Porque la salvación de ustedes era impagable. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo para que vuestro fruto sea su relación con Dios, primeramente, su comunión con Él y su santificación, de tal manera que su conducta refleje a este mundo que ustedes viven contra cultura. Que los afanes, las ansiedades de este mundo no son ni sus afanes ni las ansiedades de ustedes, sino por lo contrario. Amén. Anhelan esa ciudad celestial, ese gozo eterno en Cristo Jesús. Y hermanos, el libro de Juan nos habla desde el comienzo de la fundación del mundo, que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Este no fue un plan que Dios tuvo que inventarse a medio camino para recuperarnos. Este fue un plan que Dios lo pensó desde el principio, desde antes de la caída. Y eso fue, por eso dice ahí en Marcos 10:45, me quedan unos minutos, así que voy a correr. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos ha enseñado, hermanos, en todo el tiempo de su peregrinación con nosotros, que Él vino a dar, no a recibir. Y dio su vida. Él nos regaló su vida. Él nos regaló su vida para que seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por eso ahí en Apocalipsis capítulo 5, versos 3, y nadie
Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Es necesario que yo vuelva al Padre para que yo les envíe la promesa del Padre. Él es digno, hermanos, es digno. Él es el cordero inmolado. Él es el único y perfecto sacrificio que dice el libro de Hebreos capítulo 9. Recuerden, la Pascua, el símbolo del primer éxodo, la primera redención que el Señor hizo de un pueblo que rescató para sacarlos, para adorar y glorificar su nombre, no lo cumplió. Nosotros somos la iglesia. Ya no hay mayor sacrificio. El sacrificio es Cristo. Y yo espero en el Señor y oro en el Señor, hermanos. Oro genuinamente de que tú y yo entendamos que no necesitamos más regalo en esta Navidad, porque ya lo tenemos, el más grande de todos los regalos. Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por revelarte, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos. Gracias por recordarnos, Señor. Gracias por repetirnos que sabemos esto, pero a veces, Señor, los trajines nos hacen que olvidemos que hemos sido libertados para obedecerte y para ser siervos de justicia. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a que no nos mareen estos días, porque hemos sido librados de nuestra vana manera de vivir. De esa vida vacía que nos llenaba de tanto afán, de tanta competencia, Señor. Y tengamos con regocijo lo que tengamos y lo que recibamos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Amén.